¿Te imaginas que por error mandas a tu jefe un archivo que contiene relatos eróticos inspirados en él? Hola, soy Lijana y eso me ocurrió a mí. En este audiolibro, te contaré cómo un simple error desató una tormenta de pasión, secretos y decisiones que cambiaron mi vida por completo. Acompáñame a vivir cada momento de esta intensa historia llena de giros inesperados y emociones a flor de piel. No te lo pierdas. Llevaba todo el día corriendo de un lado para otro. Reuniones, correos, llamadas. Mi jefe, el señor Park, el CEO más temido y admirado de Seúl, era implacable. Exigía perfección, rapidez y, sobre todo, discreción. Solo su presencia te hacía temblar, con esa mirada helada y esa voz profunda. Era como si hubiera salido directo de un K-drama, el típico protagonista duro, misterioso, y pero que muy sexy. Y yo tenía un secreto. Uno que nadie conocía, a excepción de mi mejor amiga Cine. Escribía relatos eróticos inspirados en él. Lo sé, suena a locura, pero el señor Park me volvía loca. Su físico, su forma de caminar, esa maldita manera de ajustarse la corbata. Cada vez que lo veía, mi mente se llenaba de escenas que jamás me atrevería a decir en voz alta. Y, claro, las había plasmado todas en mi ordenador, bajo una carpeta llamada Informe Anual, para que nadie sospechara. Y entonces sucedió. Esa maldita equivocación que daría un vuelco de 190 grados a mi vida. Ocurrió un lunes ajetreado. En medio de las prisas por enviar un informe de ventas, cometí el peor error de mi vida. En lugar de adjuntar el informe que tocaba, le envié mis relatos eróticos. Esos que describían con detalle todo lo que mi cabeza había fantaseado hacer con él. Me di cuenta en el momento que pulsé el botón enviar. Me congelé frente a la pantalla. No podía ser. Un sudor frío me recorrió la espalda cuando vi las palabras fatales, archivo enviado, frente a mí. Sentí el mundo desmoronarse mientras me llevaba las manos a la boca. No, murmuré, revisando la bandeja de salida. Ahí estaba. Enviado. Sin querer, había enviado a mi jefe un compendio con todos los relatos eróticos que había escrito inspirados en él. Me levanté de golpe, tirando papeles al suelo. El pánico me inundó. Debía evitar que el señor Park abriera el correo antes de que fuera demasiado tarde. Llegué a la puerta de su oficina sin aliento. Mi corazón latía como loco. Toqué suavemente y, tras escuchar un seco, adelante, entré intentando mantener la calma. El señor Park estaba sentado detrás de su escritorio, concentrado en la pantalla. No levantó la vista. Señor Park, mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba, quería saber si ha revisado ya el informe que le mandé. Él levantó la mirada, esos ojos fríos se clavaron en los míos. Mi corazón dio un vuelco. No, aún no. ¿Es urgente?, respondió sin darle demasiada importancia. Solté un suspiro de alivio tan evidente que hasta él debió notarlo. Mi cuerpo se relajó un poco, aunque la vergüenza seguía ahí. Oh, menos mal, dije, forzando una sonrisa. Verá, me he equivocado. Le mandé el informe del año pasado. ¿Podría borrarlo, por favor? Ahora mismo le mandaré el correcto. Me miró por un segundo, con una mirada completamente normal, sin sospechas. Claro, no hay problema. Salí de su oficina lo más rápido que pude, con las piernas temblando pero agradecida de que no me hubiera hecho más preguntas. Esa noche, llegué a casa e invité a cenar a mi mejor amiga Sané, para contarle el desastre. Mientras comíamos ramen, le relaté cada detalle. ¿Le mandaste tus relatos al señor Park?, dijo ella entre risas, casi ahogándose con los fideos. No te rías, por favor. Me podría haber despedido en el acto. Respondí, aunque su risa era contagiosa. Pero lo detuviste a tiempo, Hannah. Lo peor no ha pasado, ¿no?, añadió, secándose una lágrima. Reímos juntas, aunque el pánico seguía palpitando dentro de mí. Por suerte, ¿había logrado evitar el desastre? O eso creía yo. Todo debía estar bien. Después del incidente, me convencí de que había logrado detener la catástrofe a tiempo. El señor Park parecía el mismo de siempre, serio, profesional y distante. Pero, con el paso de los días, empecé a notar algo diferente. Sus miradas se alargaban más de lo normal.
cuando nos cruzábamos en los pasillos, me sostenía la mirada un poco más de lo necesario. En las reuniones, sus ojos parecían clavarse en mí como si intentara descifrar algo. Mi corazón daba un salto cada vez que nuestras miradas se encontraban, pero lo atribuía a mi imaginación. No puede ser, me repetía. Una tarde, después de una jornada intensa preparando informes, me pidió que fuera a su despacho. Entré nerviosa, sin saber qué esperar. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia mí, sin decir nada al principio. El silencio era tan espeso que sentía que me faltaba el aire. He estado pensando mucho en lo que escribiste sobre mí, dijo mirándome fijamente. Sentí como la sangre se me iba del rostro. ¿Cómo? Lo miré, alucinada. Pero, usted dijo que no había leído el informe, balbuceé, sintiendo el corazón martillear en mis oídos. Se acercó un poco más, con sus ojos fijos en los míos, con una calma que me puso aún más nerviosa. Cuando usted me lo dijo ya lo había descargado, admitió, con una sonrisa apenas perceptible. Tenía pensado borrarlo, pero cuando descargué el original me confundí de archivo y abrí el primero por error. Y lo leí, todo. Desde la primera página a la última. Señorita Lee, tiene usted un estilo muy atrapante. Me quedé helada. Mis relatos. ¿Los había leído? Señor Park, lo siento mucho, dije avergonzada. Espero no haberle ofendido de alguna forma. Solo es ficción. ¿Ofenderme? Preguntó en un tono bajo y seductor. No estoy para nada ofendido. En realidad me pregunto, a pesar de ser ficción, ¿desea eso que ha escrito? Mi mente se quedó en blanco. Lo miré, sin saber qué decir. Las palabras se me atragantaron. La oficina parecía haberse encogido, y mi respiración se volvió irregular. El silencio fue ensordecedor. Y entonces hice lo único que podía hacer dadas las circunstancias, salir corriendo. Habían pasado días desde aquel encuentro en su despacho. Después de salir corriendo sin mirar atrás, el señor Park no volvió a mencionar nada sobre los relatos. Sin embargo, lo veía en su mirada. Ese brillo distinto cuando me miraba, como si estuviera esperando algo. No había vuelto a ser el mismo desde ese día. Una noche, tuvimos la típica cena de equipo. Todos los empleados estaban presentes, incluso él. El ambiente estaba relajado, el soju fluía, y las risas llenaban el lugar. Intentaba mantener la distancia, pero era imposible no notar cómo sus ojos me seguían a cada paso. Cuando la cena terminó, insistió en llevarme a casa. Mi chofer puede llevarte. No acepto un no por respuesta. No quise hacer una escena delante de los demás, así que acepté. Nos sentamos juntos en el asiento trasero, en un silencio incómodo mientras el coche avanzaba por las calles de Seúl. De repente, rompió el silencio. Señorita Lee, dijo, bajando la voz, sigo pensando en sus relatos. Sentí que mi estómago se hundía. Lo miré, intentando leer sus intenciones, pero su rostro era serio. ¿De verdad? Logré preguntar, en un hilillo de voz. Él asintió lentamente, sin apartar la vista de mí. Los leo a menudo, confesó, acercándose un poco más. Quiero que sepa algo, estaría encantado de hacer realidad sus fantasías. Solo tiene que mandarme un mensaje, un solo mensaje con la palabra acepto, y seré suyo. El coche se detuvo frente a mi edificio, pero yo apenas podía moverme. Me quedé quieta, paralizada por sus palabras, mientras sentía su mirada fija en mí. El aire entre nosotros parecía denso, cargado de una tensión que nunca había sentido antes. Solo piénselo. Su voz era un susurro casi tentador. Un mensaje y haré todo lo que ha imaginado. Bajé del coche con las piernas temblando. El frío de la noche me golpeó de golpe, pero ni siquiera lo sentí. Subí corriendo a mi apartamento y llamé a Sané, desesperada por contarle lo que acababa de pasar. ¿Qué? Gritó al otro lado del teléfono. Hannah. Creo que es hora de dejar de vivir esto como una fantasía. No puedo, Sané. Es mi jefe. Respondí, nerviosa, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, es tu jefe. Pero también es el hombre que está dispuesto a hacer realidad cada palabra que has escrito. Aprovecha la oportunidad. Colgué sin responder. Me quedé mirando el teléfono,
pensando en lo que me había dicho. En lo que él me había dicho. Un mensaje. Un solo mensaje. Miré el teléfono en mi mano. Todo lo que necesitaba era escribir una sola palabra. Acepto, escribí finalmente. Mi corazón se aceleró al instante. Me arrepentí de inmediato. ¿Qué había hecho? Me quedé mirando el móvil, esperando una respuesta, cualquier cosa. Pero no llegaba. Cuando empezaba a pensar que nunca me iba a responder, el móvil vibró. Un solo mensaje, directo y claro. Mañana, en mi despacho. Después del trabajo. A las 19 horas. No llegué tarde. Mi cuerpo se tensó. Era real. Al día siguiente haría realidad mis fantasías más secretas. Pasé el día en una nube de nervios. Cada vez que intentaba concentrarme en el trabajo, la imagen del mensaje aparecía en mi mente. Mañana, en mi despacho. Después del trabajo. Las palabras flotaban en mi cabeza, clavándose como un recordatorio constante de lo que me esperaba al final del día. Intenté actuar normal, pero cada vez que cruzaba la mirada con el señor Park, el mundo se detenía. ¿Sabía él lo que provocaba en mí? Su mirada, serena pero intensa, no me dejaba respirar. Me hacía sentir atrapada, como si el resto del equipo no existiera. Las horas pasaron lentas, casi torturantes. El reloj parecía moverse en cámara lenta mientras el momento se acercaba. Cuando el último compañero salió de la oficina, sentí que el aire en la sala de repente era más denso. Solo yo. Y él. A las 7 en punto, tomé aire y caminé hacia su despacho. Cada paso me hacía dudar, pero ya no había vuelta atrás. Toqué la puerta con manos temblorosas. Adelante, su voz grave resonó al otro lado. Entré. Estaba sentado, con su habitual compostura, pero sus ojos, esos ojos oscuros que me habían robado el sueño durante días, me atravesaron de una manera distinta. No había rastro del deseo frío y distante. Solo quedaba el hombre que había leído mis relatos y ahora sabía cada uno de mis deseos más íntimos. Se levantó, caminando despacio hacia mí. Señorita Lee, dijo, con la voz baja y controlada, ha llegado el momento. El silencio entre nosotros era ensordecedor. No sabía qué decir, ni qué hacer. Mi cuerpo estaba congelado, pero mis pensamientos estaban en llamas. ¿Está lista para que lo que escribió deje de ser una fantasía?, preguntó el señor Park, con la voz tan suave que me hizo estremecer. No respondí, solo lo miré. Él se acercó un poco más, hasta que sentí su respiración cerca de mi rostro. No tiene que hacer nada que no quiera. Solo quiero complacerte. Mi corazón latía con fuerza. Todo lo que había imaginado, todo lo que había escrito, estaba a punto de hacerse realidad. Dímelo, Hannah, susurró, llamándome por mi nombre por primera vez desde que nos conocíamos. ¿Qué es lo que deseas? Mis labios temblaron. Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta era dar el paso definitivo. Él esperó, paciente, sin apartar la mirada de mí. Y entonces, como si fuera una explosión silenciosa, le di la respuesta que esperaba. A ti. Una sonrisa lenta apareció en sus labios, esa sonrisa que solo había imaginado en mis relatos. Entonces, ahora soy tuyo. Todo cambió en el instante en que nuestras miradas se encontraron. El señor Park no dijo nada más, solo se acercó, y cuando nuestros labios se tocaron, supe que ya no había vuelta atrás. Su beso no fue suave. Fue intenso, lleno de todo lo que habíamos estado conteniendo. Su lengua se entrelazó con la mía, reclamándome de una forma que me dejó sin aliento. Sentí su deseo en cada movimiento, y no pude evitar responder con la misma urgencia. El aire en la oficina se volvió espeso, cada respiración estaba cargada de una tensión que por fin estaba siendo liberada. Me levantó con facilidad, colocándome sobre su escritorio, mientras sus manos empezaban a recorrer mi cuerpo con una precisión que me hizo temblar. No había prisa en sus movimientos, pero sí una firmeza que no dejaba dudas de lo que vendría. Sus dedos rozaban mi piel, dibujando un camino que encendía cada rincón de mi cuerpo. Su boca no se quedó solo en mis labios. La sentí en mi cuello, bajando lentamente, haciéndome perder el control con cada caricia, cada beso. Sus manos no dejaban de explorar, recorriéndome,
mientras su lengua y sus labios me hacían enloquecer. Era todo lo que había escrito, todo lo que había soñado, y más. Todo se volvió una mezcla de sus manos firmes recorriéndome y el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. La oficina, que había sido el lugar de tantos momentos tensos y formales, ahora era el escenario de algo completamente distinto. El tiempo pareció detenerse mientras ambos nos dejábamos llevar. Cuando finalmente todo terminó, el silencio en la habitación fue distinto. No era incómodo, era de satisfacción, de algo que por fin había sucedido. Nos quedamos ahí, respirando despacio, sin necesidad de hablar. Ambos sabíamos lo que había ocurrido. Lo que habíamos cruzado ya no era solo una fantasía en un archivo perdido. Después de aquella noche, hubo muchos más encuentros. El señor Park cumplió exactamente lo que prometió, fue mío. Cada vez que cruzábamos miradas, sabía lo que vendría cuando nos quedáramos solos. Nos encontrábamos en su despacho después de las horas de trabajo, o incluso a veces en los momentos menos esperados, cuando el deseo simplemente no podía esperar. Cada beso, cada caricia, era una mezcla de pasión contenida y necesidad. Él conocía mi cuerpo como si hubiera estado estudiándolo toda la vida, y yo me perdía en la forma en que me hacía sentir. No había dudas de que lo que habíamos empezado en esa oficina se volvió algo constante, una rutina secreta de la que nadie más sabía. Pero conforme los encuentros se hacían más intensos, algo en mí comenzó a cambiar. Al principio, todo era deseo, una liberación de esas fantasías que había guardado durante tanto tiempo. Sin embargo, con el tiempo, eso se transformó. Cada vez que él me miraba de esa forma, o me tocaba como si fuera lo único que importaba en ese momento, no podía evitarlo, empecé a sentir algo más. Y ahí estaba el problema. Para él, parecía que todo seguía igual. El señor Park mantenía el control, la compostura perfecta fuera de esos momentos íntimos. Era el mismo Seo frío y distante que todos conocían. Intentaba no pensarlo, no dejar que esos sentimientos me invadieran, pero cada vez era más difícil. Lo que comenzó como un juego excitante, una fantasía hecha realidad, se estaba transformando en algo que me hacía vulnerable. Cada vez que él se iba, dejando mi piel ardiendo y mi corazón latiendo desbocado, me quedaba preguntándome si para él significaba algo más o si solo era una liberación física. Sabía que me estaba metiendo en un terreno peligroso. Quería más que esos encuentros secretos, pero temía arruinarlo todo al confesar lo que empezaba a sentir. Y entonces, los sentimientos se hicieron tan fuertes que temí que aquello acabara por desbordarme. Así que tomé una decisión, acabar con aquello antes de que mis sentimientos se hicieran más fuertes. Aquel día, después del ajetreo habitual, entré en su despacho con las piernas temblorosas, determinada a terminar con aquello. Él me recibió con una sonrisa, ajeno a lo que estaba a punto de decir. Cogí aire y lo dejé ir despacio antes de soltar de golpe. Quiero que terminemos con esto. Él me miró sorprendido, claramente desconcertado. Se levantó de su silla y se acercó. ¿Qué estás diciendo, Hannah?, preguntó con el ceño fruncido. Aunque dentro de la oficina seguíamos siendo el señor Park y la señorita Lee, cuando nos encontrábamos solos nos hablábamos informalmente. ¿Con esto te refieres a...? No se atrevió a terminar la pregunta. A nuestros encuentros, aclaré. El rostro del señor Park se ensombreció. Pero, ¿por qué? No podía decírselo. No podía admitir que me estaba enamorando y que temía lo que vendría después. Solo quería escapar antes de que el dolor fuera insoportable. Simplemente, creo que es mejor así. No quiero seguir mezclando las cosas, respondí, manteniendo la voz firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No lo entiendo, dijo, con la misma calma controlada de siempre. Todo ha estado bien entre nosotros. ¿Por qué ahora? Solo, prefiero dejarlo aquí, respondí, intentando contener las lágrimas que empezaban a acumularse en mis ojos. Por favor, no me lo pongas más difícil. Hubo un largo silencio. Él me observó, claramente confundido, pero no insistió. Solo asintió lentamente, aunque podía ver en sus ojos que no estaba convencido. Si eso es lo que quieres, lo respetaré, dijo finalmente. Asentí una vez más, incapaz de decir nada más. Salí de su oficina rápidamente, antes de que pudiera cambiar de opinión. Al cerrar la puerta tras de mí, me sentí vacía, como si hubiera dejado una parte de mí allí dentro. Sabía que lo correcto era terminar,
pero no por eso dolía menos. Los días siguientes pasaron sin grandes sobresaltos, o al menos eso intentaba creer. Desde que terminé lo nuestro, traté de volver a mi vida normal, enterrar los sentimientos que aún me revolvían por dentro. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el trabajo, el aire se volvía espeso, lleno de palabras no dichas. Una tarde, mientras estaba concentrada en mi escritorio, mi teléfono sonó. Era mi madre. Al ver su nombre en la pantalla, contesté rápidamente, pero su voz temblorosa me llenó de angustia al instante. Hannah, tu padre ha tenido un accidente en el trabajo. Está grave. Lo están llevando al hospital. El pánico me golpeó de lleno. Sentí que el aire me faltaba, y sin pensarlo, me levanté de golpe, dejando todo atrás. Corrí hasta la oficina del señor Park, sin saber por qué. Solo sabía que necesitaba decirle algo antes de irme. Cuando entré, él me miró preocupado al ver mi expresión. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando lo que estaba haciendo al instante. Mi padre ha tenido un accidente en el trabajo. Está en el hospital, en mi pueblo natal. Necesito irme ahora mismo. Las palabras salieron atropelladas, casi sin poder controlar mi respiración. El señor Park no dijo nada al principio, solo me miró intensamente. Y luego, con una calma que me desconcertó, se levantó de su silla. Te acompaño. ¿Qué? No, no es necesario. Empecé a protestar, pero su mirada firme me detuvo. No estás sola en esto, Hannah. Voy contigo. No me dio opción a replicar. En cuestión de minutos, estábamos en el coche, rumbo al pequeño pueblo donde crecí. El trayecto fue largo, en silencio, pero su presencia fue reconfortante. Cuando llegamos al hospital, en medio del modesto pueblo, todo pareció ir más lento. La tranquilidad del lugar contrastaba con la tormenta que sentía dentro. Nos dirigimos a la recepción, donde nos informaron que mi padre estaba estable, pero que lo estaban operando. Nos sentamos en la sala de espera, donde el silencio se volvió más insoportable. Mamá aprovechó para hacer unas llamadas fuera. Tras varios minutos allí sentados, finalmente, me armé de valor y le pregunté: ¿por qué has venido? No tenías por qué hacerlo. Lo miré, esperando su respuesta. Había un nudo en mi garganta que no me dejaba respirar bien. Él me observó, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada no era la del deseo implacable. Era más suave. Más tierna. Hannah, entiendo que quisieras terminar lo nuestro. Lo he respetado, pero que lo acepte no significa que mis sentimientos por ti hayan cambiado. Hizo una pausa, y luego añadió, más bajo. Estoy enamorado de ti, Hannah. Mi corazón se detuvo. No esperaba esas palabras. Mis ojos buscaron los suyos, queriendo encontrar alguna duda, pero solo había sinceridad. No espero nada, estoy dispuesto a amarte unilateralmente en la distancia, pero no puedo simplemente ignorarte cuando estás sufriendo. Quiero estar a tu lado, aunque lo nuestro haya terminado, continuó. No puedo dejar que pases por esto sola. Déjame estar aquí para apoyarte. No como tu jefe, ni como tu antiguo amante, sino como alguien al que le importas. Sentí como las lágrimas nublaban mi vista. Todo lo que había imaginado, todas las dudas y miedos, se desvanecieron al escuchar eso. No sabía que te sentías así, susurré con la voz temblorosa. Pensé que yo era la única que lo hacía. El señor Park me miró con sorpresa, sus ojos se agrandaron ligeramente. ¿Significa eso que tú también sientes lo mismo?, preguntó con suavidad, esperanzado. Mi corazón latía con fuerza, y aunque el miedo seguía ahí, una parte de mí supo que no podía seguir ocultándolo. Asentí, tragando las lágrimas que empezaban a acumularse en mis ojos. Sí, susurré. Yo también estoy enamorada de ti. Sus labios esbozaron una sonrisa, una que jamás había visto en él, una mezcla de alivio y felicidad pura. Antes de que pudiera reaccionar, él se acercó lentamente. Su mano acarició mi mejilla con una ternura que hizo que mi piel se estremeciera. Hannah, susurró, acercándose más, hasta que el espacio entre nosotros desapareció. Me gustas desde el primer día en el que te vi entrar por la puerta de mi despacho y anunciaste que serías mi secretaria. Nunca he intentado nada porque no quería involucrar negocios con placer, pero esos relatos lo cambiaron todo.
Pensé que era una oportunidad de acercarme a ti. Su confesión hizo que mi corazón se acelerara a marchas forzadas. ¿Yo le gustaba de antes también? Así que quiero estar contigo. No solo cumpliendo las fantasías de tus relatos. Quiero llevarte a cenar a sitios bonitos, pasear contigo por el río Han, llevarte a mi casa y hacerte el amor sobre mis sábanas para que huelan a ti al despertar. Sonrió aún más, de una forma hermosa. Dime que aceptas y seré tuyo, dijo usando la misma fórmula que la primera vez, lo que provocó que las mariposas aletearan en mi pecho. Me limpié las lágrimas y asentí, emocionada. Acepto, señor Park. Buena decisión, señorita Lee. Él se acercó y me besó. El beso fue suave al principio, como una promesa sellada. Sus labios se movían con delicadeza sobre los míos, y en ese instante supe que lo que sentía era mucho más profundo de lo que pensaba. Mi cuerpo respondió a él, mis manos buscándolo, acercándolo aún más a mí. No había prisa, no había urgencia. Solo nosotros, en esa pequeña sala de hospital, en medio del caos, encontrándonos el uno al otro de una forma que jamás habríamos imaginado. Epílogo. Meses después de aquel día en el hospital, mi vida había cambiado por completo. Lo que empezó como una confusión, una fantasía secreta, se había convertido en algo real y mucho más intenso de lo que jamás habría imaginado. Mi padre se recuperó tras una larga rehabilitación, y cada vez que lo visitaba en mi pequeño pueblo, no podía evitar sonreír al recordar lo que había pasado allí. El señor Park, no, Jisoo, ya no era solo mi jefe. Se había convertido en mucho más que eso. Después de nuestra confesión en aquella sala de espera, las cosas entre nosotros cambiaron. Seguimos siendo discretos en el trabajo, pero nuestras miradas ya no cargaban con secretos ocultos, sino con un entendimiento que solo nosotros compartíamos. Lo que era solo pasión ahora estaba lleno de pequeños momentos que me hacían sentir más conectada con él. Desayunos en su apartamento, paseos por la ciudad sin que nadie supiera lo que compartíamos, y las noches en las que simplemente hablábamos, compartiendo nuestras vidas como nunca habíamos hecho antes. El miedo que había sentido de perderlo, de que todo fuera solo sexo, se desvaneció por completo. Él estaba allí. En cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada buenos días y buenas noches, susurrado. Había encontrado a alguien que me entendía, que no solo deseaba mi cuerpo, sino que quería a la persona que había detrás de todo. Una tarde, mientras paseábamos por las calles de Seúl, él me tomó la mano, algo que aún me sorprendía hacer en público. Me detuvo frente a un pequeño café que habíamos visitado un par de veces y sonrió de esa manera que hacía que mi corazón se acelerara. Nunca imaginé que todo esto empezaría con un archivo enviado por error, dijo, sus ojos brillando con diversión. Me reí, recordando aquel desastre que me había hecho sentir que el mundo se acababa. Sí, ¿quién diría que un archivo de relatos eróticos sería el comienzo de todo esto? ¿Sabes qué?, añadió Jisoo, acercándose un poco más. Estoy muy agradecido por ese error. Lo miré, y en ese momento, supe que, aunque todo había empezado con tropiezos y miedo, habíamos encontrado algo mucho más profundo. Algo que no había sido planificado, pero que era exactamente lo que necesitábamos. Nos besamos bajo las luces de la ciudad, y mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor, supe que esto, lo que teníamos, era real. Un nuevo comienzo, no perfecto, pero nuestro. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle al like y suscribirte para no perderte ninguno de mis relatos. Además, síguenos en Instagram @simplementecadramas, donde iremos compartiendo información exclusiva sobre las historias y otras novedades emocionantes. Me encantaría saber tu opinión. Deja un comentario contándonos qué tropo te gustaría ver en nuestras próximas historias. Tus sugerencias son muy importantes para nosotros. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima aventura.